solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos un programa más aquí en Figuras Bíblicas y precisamente esto es básicamente lo que vamos a hacer, traer una nueva figura en el programa de hoy. Hoy vamos a irnos hasta Mateo, capítulo 5, donde Jesús nos habla acerca de la sal. Pero no de cualquier sal. Jesús está diciendo que tú y yo, los hijos de Dios, somos la sal de la tierra. Y dice así el pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, bueno, aquí Jesús nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra y a la vez Él también nos hace una advertencia o nos hace un cuidado, porque hay un peligro y es que la sal deje de ser salada. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión con respecto a ello. Antes, como es habitual en este programa, vamos a hacer un paseo a lo largo de la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice acerca de la sal, porque claro, cuando Jesús nos dice vosotros sois la sal de la tierra, Él está hablando de unas características o de alguna cualidad que tiene la sal que cada hijo de Dios tenemos que tener aquí en la tierra. Pues sí, una de las características o propiedades de la sal en la putrefacción. Bueno, mejor dicho, es el preservar la putrefacción. Exacto. O preservar un poco que, bueno, si fuera un animal o fuera un pescado, pues que la corrupción de ese animal pues le ganara la partida. Entonces, un poco ese es el matiz, ¿no? Creo que es importante y que también vamos a estar viendo, ¿no? Que la misma palabra de Dios nos hace ver este matiz tan importante que tiene que ver con preservar. Para ello me gustaría leer y así podemos ir un poco a darle el trasfondo y a la misma vez la enseñanza que el Antiguo Testamento también nos muestra. Nos vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 9 y al versículo 49. Y nos está diciendo así la palabra de Dios, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Bueno, estas referencias
tendríamos que ir, ahora miraremos también en Levítico capítulo 2, ahí donde se nos está hablando un poco acerca de esta referencia, lo que realmente significaba el ser salado con fuego o ser salado con sal. Es curioso porque se está hablando, por supuesto, de las ofrendas y de los sacrificios, y cuando estamos hablando de esto, hay algo importante, ¿no? Que todo sacrificio tenía que ser salado con sal, es como que la sal formaba parte, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y más cuando estamos en el Antiguo Testamento y estamos viendo al pueblo judío que estaba dando toda la importancia que en sí Dios le había mostrado en la misma ley para llevar a cabo esos sacrificios que de alguna manera hacían que el hombre pudiera seguir relacionándose con el Señor. Entonces, estamos dando toda la importancia. Por supuesto, hoy nosotros tendríamos que mirar a Cristo Jesús como el Cordero de Dios, como ese último sacrificio que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero, hablando del trasfondo del Antiguo Testamento, todo sacrificio llevaba sal, lo leeremos ahora a continuación, y entonces ya también nos está dando un poquito de idea, de entender para nosotros hoy de que esto tenía que ver con, o simbólicamente, esto representaba que esa ofrenda o ese sacrificio tenía esta connotación de pureza, tenía esta connotación de sanidad, por eso seguimos hablando de preservar, tenía la connotación también de que Dios lo aceptaba, porque Él así también lo había ordenado en su misma ley. Y la otra parte que hemos leído, que estaba también salada con fuego, también tiene su entender. Y el entender tenía que ver un poco con las pruebas. Hablo un poco también ahora de lo que Pablo nos decía en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, si toda ofrenda, como estamos diciendo, tenía que ser salada, tenía que ser salada con fuego, el fuego estaba ahí también representando, y creo que tiene que ver con nosotros, con los hijos de Dios, como bien Pablo estaba diciendo, ¿no? De que nosotros nos presentemos como esa ofrenda ya que tiene esta pureza, es nuestra propia vida delante del Señor, y a la misma vez también nos hace ver que la necesidad de que nuestra fe preciosa, más preciosa que el oro, tiene que ser probada, y probada con fuego. Entonces eso también es importante entenderlo, y así podemos ver, ¿no? Como ahora, si queréis, vemos Levítico, el capítulo 2, simplemente yo voy a usar un versículo, y el versículo 13, y dice: y sazonarás con sal toda ofrenda. Habría que leer, por supuesto, todo el capítulo 2 de Levítico, pero con este versículo 13 lo podemos entender. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Otra cosa que nos está añadiendo, aparte ya de lo que estamos hablando de que nuestra vida también tiene que ser probada por fuego. Dios lo sabe hacer muy bien, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como Dios sabe y quiere y le agrada, y nos es necesario probar nuestra vida, en este caso con pruebas, ¿no? Con fuego, como aquí bien se está diciendo. Si realmente somos esa sal de la tierra, como bien decía José hace un momento, que esa es la declaración de Cristo: vosotros sois la sal de la tierra. Sí, y bueno, precisamente, ¿verdad? Para ver a quién le dice Jesús esto, un poco también tenemos que ver el contexto en el que se está hablando, mejor dicho, el contexto en el que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, porque muchas veces aplicamos el Sermón del Monte para cualquier persona que nos esté viendo, para cualquier persona que nos está escuchando, y Jesús este mensaje en verdad lo hizo para un grupo de personas más bien reducido. No vamos a decir que fueron los 12, pero sí que simplemente Jesús dice que viendo la multitud, lo podemos leer en Mateo capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos.
y abriendo su boca les enseñaba diciendo así. Y Jesús empezó a hablarnos acerca de las bienaventuranzas, es decir, Jesús hasta ese momento vemos que él se había presentado con un mensaje de arrepentimiento, lo vemos al comenzar en su ministerio en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sí. Por tanto arrepentíos, ¿verdad? Jesús ahora toma una pausa o se dedica a un grupo de personas que seguramente fueron aquellos que en ese momento respondieron al mensaje. Es decir, no simplemente gente que simpatizaba con él, sino que personas que habían respondido al mensaje de Jesús, que se habían arrepentido y que sabían que el reino de los cielos se había acercado, ahora dijeron, vamos al monte y vamos a escuchar las palabras de Jesús. Y Jesús para ellos tiene lo que a día de hoy conocemos como las bienaventuranzas. Es decir, Jesús les dijo que ellos eran o tenían la necesidad de ser transformados por la gracia de Dios, que ellos eran bienaventurados y bendecidos de una manera que los demás no eran bendecidos así. Entonces ahora Jesús a estos, a ti, a mí o a este grupo de personas, le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y bien, cuando estamos hablando de la sal de la tierra, Antonio nos decía de que la sal tiene estas propiedades o estas características. Se utilizaba y a día de hoy incluso también se usa como un antiséptico, es decir, que destruye los gérmenes y normalmente lo aplicamos a la carne de animales que eran para comer. Bueno, la sal preserva, es decir, que sirve para conservar en buen estado cualquier alimento. Y precisamente Jesús, haciéndonos ver para qué se utiliza la sal, nos está diciendo a los cristianos, vosotros sois los encargados de ser este antiséptico, de preservar, es decir, de que la maldad y la corrupción no siga a más en el mundo. Es decir, el mundo es corrompido, el mundo, la palabra de Dios nos enseña que va de mal en peor, pero a ti y a mí, en nuestro alrededor, en el ambiente en que nos movemos, a donde Dios nos abre una puerta, tenemos esta característica, somos sal. Tenemos que predicar el Evangelio porque el Evangelio salva almas, porque la palabra de Dios hace mella en el corazón del hombre y lo transforma por completo. Entonces, claro, nos damos cuenta de que no es un encargo cualquiera. Entonces, posiblemente nosotros en este momento lo que estamos haciendo es ser sal, porque estamos predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la medicina que el mundo necesita. Entonces, algo que vemos y Jesús nos hace ver es que el mundo está en una completa descomposición. En el tiempo de Jesús se podía ver precisamente por la persecución que había acerca de Jesús y de aquellas personas que habían creído en él. Es decir, el mundo en aquel tiempo se estaba descomponiendo, se estaba corrompiendo. Bueno, a los días de hoy pues también vemos esta corrupción. Y en algo que lo vemos precisamente podemos traer aquí al espacio las palabras de Isaías en el capítulo 5, ¿verdad? En el versículo 20 él nos dice, hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y que a lo malo llaman bueno. Y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nos estamos dando cuenta de que el mundo sigue en este tipo de corrupción. ¿Por qué? Porque simplemente tienes que darte cuenta de cuáles son los valores que el mundo tiene y cuáles son las intenciones de su corazón y te vas a dar cuenta que no eran muy diferentes a los tiempos de Jesús, no eran muy diferentes a los tiempos de Noé cuando el Señor mandó el diluvio o a los tiempos de Lot cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos como ejemplo del juicio de Dios. Bueno, no fueron muy diferentes, ¿verdad?, a los tiempos después que vivieron los apóstoles. El mundo sigue corrompiéndose, pero los cristianos seguimos teniendo un mismo llamado y una misma vocación, y es ser sal aquí en la tierra. Así es. En los postreros días también sabemos, y ahí hay una lista, habrá hombres amadores de sí mismos. Bueno, nos hace ver, ¿no?, la palabra de Dios, que la lista, la verdad, que habla de esa corrupción. Sí. Por supuesto. Y estaba escuchando a José y estaba hablando de este grupo reducido y yo creo que cuando hablamos de sal, si nosotros somos la sal de la tierra, entendemos también que simbólicamente tiene que ver con un pacto. Entonces, por eso no es que digamos que es un grupo reducido en el sentido de que somos personas que no hemos comprometido con Cristo. Tú también, a día de hoy, puedes también acercarte al Señor. Hay gracia para contigo, hay gracia para con nosotros, para que nos podamos acercar hasta la cruz del Calvario, donde Él entregó hasta la última gota de su sangre y podamos arrepentirnos y empezar a tener una relación personal con Él. Ser sal para este mundo. Entonces, este grupo reducido que estamos hablando tienen que ver con las personas que han dado un paso de fe. Con esto quiero decir que otro simbolismo también de la sal es pacto.
Y lo acabé yo de leer hace un momento en Levítico, cuando 2, capítulo 13, estaba diciendo: y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Entonces, ahí podemos ver claramente, ¿no?, como cuando nosotros estamos expresando, somos la sal de la tierra. De otra manera estamos diciendo, nos hemos comprometido con el Señor, hemos abrazado al Señor y su gracia nos ha cambiado y su Espíritu Santo nos ha regenerado, ha hecho una nueva criatura en nuestras vidas. Entonces, Pablo también en este sentido, usando el mismo texto, pero lo voy a usar en la Nueva Versión Internacional, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, el texto que yo también he usado antes, y dice en la Nueva Versión Internacional: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual. Me llamó la atención como esta versión internacional presenta en adoración espiritual. ¿Y de qué se está hablando? Ahí se está hablando de esa actitud, de esa necesidad que también podemos decir que simbólicamente un niño recién nacido necesita esa leche materna y la desea con todo el deseo de su corazón y se pronuncia. Y la madre o el padre sabe realmente que el niño está pidiendo esa leche. Entonces, ahí un poco se está hablando de que esta adoración espiritual, Pablo está hablando que esté en nosotros este deseo profundo, ya que sus misericordias nos han alcanzado, que haya un deseo profundo, como bien, por supuesto, decía Primera de Pedro, ¿no?, acerca de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sigue el texto diciendo, estamos en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: ofrezcáis su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces se está hablando ahora de ofrecer también, y se está hablando de que, claro, estamos hablando de nosotros como la sal de la tierra, de ese pacto que hemos hecho con el Señor, que nuestra vida esté llevada con un deseo profundo delante de la presencia del Señor. Ahí nos tenemos que ofrecer tú y yo cada día, tenemos que buscar la presencia del Señor, y esto tiene que ver con este simbolismo, que la sal tiene que ver con este pacto que hemos hecho con el Señor. Y dice el versículo 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar. También es otro ejercicio también, dice: cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y aquí se está hablando, pues, algo que yo también venía diciendo antes, que tenía que ver con ponernos a prueba. Nuestra fe tiene que ser probada. Comprobar en este sentido está hablando de examinar. Vamos a ser examinados, somos examinados, y nuestra fe también es puesta a prueba, ¿no?, como la sal, ¿no? También este simbolismo que estamos usando de que tenía que ser salada al fuego. Bueno, precisamente esta es nuestra necesidad, de ser salados, ¿verdad? Sí. Porque Jesús nos hace esta advertencia. Él después nos dice: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Bueno, aquí también nos hace ver nuestra condición o nuestra debilidad, o mejor dicho, la necesidad que tenemos de una continua relación con el Señor, de continuamente ser salados por el Señor. La última bienaventuranza que Jesús nos dice, ¿verdad? Él dice, o mejor dicho, Él dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero algo que nos dice el Señor es que vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Y sabes qué pasa? Que nuestra mirada tiene que estar puesta en los cielos. Es decir, después de la bienaventuranza, Jesús dice: ahora mirad a los cielos, porque es ahí donde vosotros vais a ser llenos. Es ahí donde yo voy a ser salado. Yo no puedo pretender ser sal en el mundo andando con los pecadores de cualquier manera, involucrándome en las cosas que ellos hacen o viviendo como ellos viven, ¿verdad? Porque somos la sal de la tierra, pero precisamente con unas cualidades o atributos, características del reino de los cielos. Y precisamente por eso podemos ser útiles en medio de este mundo. Por eso podemos ser útiles en medio de la maldad y en medio de la oscuridad. Porque tenemos
a Cristo Jesús, el cual nos lleva cada día a su presencia a ser salados. Y fíjate, ¿verdad? Examinando un poco, estudiando acerca de la sal, encontraba algo que bueno, pues yo pensaba, digo, mira, para los judíos la figura de la sal era muy bien conocida, porque algo que ellos hacían precisamente es que se usaba en los recién nacidos para cuidarlos de posibles infecciones que ellos pudieran tener, y para ello se utilizaban las funciones medicinales que tiene la sal. Entonces yo pensaba, digo, fíjate, digo, es que tenemos la medicina. Y claro, porque de esto se trata, ser sal. Es decir, muchas veces podemos preguntarnos, bueno, hemos visto tanto acerca de la sal, ahora ¿cómo puedo ser yo sal en medio de este mundo? Bueno, la función de la Iglesia o la función de los cristianos es predicar la palabra de Dios, es evangelizar al mundo. Y esta es la manera en la que yo voy a ser sal, es la manera en la que yo voy a poder presentar la medicina que viene de parte de Dios para cualquier infección a causa del pecado. Bueno, el salmista dice, ¿verdad? O nos habla de que la palabra del Señor es medicina para todos nuestros huesos. Y la palabra del Señor es medicina para cualquiera que sea la necesidad que podamos tener. Entonces yo muchas veces también necesito recibirla para poderla dar, y también necesito de la medicina que mis hermanos también tienen, porque entre nosotros somos sal el uno para el otro. No simplemente, bueno, pues vamos ahora Antonio y yo a hacer un programa y vamos a ser sal para los demás, sino que Antonio para mí y yo para Antonio y para cualquier hermano tenemos esta misma función, porque el Señor del cielo, ¿verdad?, nos está dando la respuesta para poder ayudar a cualquier hermano nuestro o cualquier persona que está a nuestro lado y posiblemente con un área en su vida que está en decadencia porque ha dejado de velar o porque ha dejado de guardar. Bueno, la palabra de Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, tú eres la sal de la tierra. Pero no porque yo sea arrogante o porque yo tenga muy buenas palabras, que seguramente no las tendré, o porque yo tenga mucha visión que no la puedo tener si no viene del cielo. Es precisamente por esto, porque el Señor nos ha puesto como tal y Él nos capacita para ello. Entonces, si hoy tú estás siendo sal, dale gracias a Dios porque Él te capacita para ello. No es por tus medios y no es por tu bien hacer, es porque el Señor tiene misericordia de nosotros y nos sigue utilizando para servir en medio de su pueblo. Pues sí, otro simbolismo, como bien está diciendo José, la sal también representa una amistad duradera en Cristo Jesús, unos hacia los otros, como está diciendo. La sal representa ese pacto también perpetuo, eterno, que nosotros hoy hemos hecho con nuestro Dios, por supuesto, en Cristo Jesús. Esta sal también tiene un simbolismo de reconciliación. Somos la sal de la tierra porque hemos sido reconciliados con sangre y con sangre inocente del Cordero de Dios. Entonces, estamos viendo, ¿no?, todos los simbolismos y sobre todo la declaración que hace Cristo Jesús de nosotros: sois la sal de la tierra. Y me estaba viniendo un poco aquí una nota que tengo, hablando, José, un poco también de esta amistad o estas obligaciones que tenemos los unos con los otros como hijos de Dios. Y habla en Romanos capítulo 12 y versículo 18, dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ahí se está hablando un poco de esta paz que muchas veces tiene un matiz o una connotación, la paz que nos une, en este caso a José y a mí como cristianos, como hijos de Dios, es una paz que nos vincula en una armonía por supuesto que tiene que ver con la palabra de Dios, que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios, que tiene que ver con cómo Dios mueve y cómo Dios hace las cosas. Entonces, en esa armonía, esta paz nos vincula en esta armonía y realmente también nos libra de esas disputas, de esos momentos de quedar, pues no lo sé, rotos por alguna discusión. Quiere decir que cuando este simbolismo, ¿no?, realmente nosotros somos esa ofrenda aceptable al Señor, ¿no?, como Pablo decía, ¿no?, en Romanos 12, y nos estamos presentando como esa ofrenda. Esto trae armonía, no nos separa, sino nos une. Quiere decir que la Iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, si realmente entendemos que estamos salados en este sentido, que nos ofrendamos a este sacrificio y nuestra vida la ponemos delante, vamos a darnos cuenta que esto va a traer una armonía
muy especial. Por eso Filipenses 4:7 habla un poco acerca y dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con este pacto, ¿no?, que hemos hecho con nuestro Dios, con este simbolismo, con este pacto de sal que estamos hablando. Simbólicamente son todas estas cosas, ¿no?, que a nosotros nos hacen vivir y desear de estar en este mismo sentir, ¿no?, que tiene que ver con Cristo Jesús, con el Evangelio. Pues precisamente nosotros te estaba escuchando y pensaba, digo, mira, nosotros ahora que somos lo que Dios dice que somos, y somos quien Dios dice que tú y yo somos. Entonces, Él, que nos conoce muy bien, Él ha dicho que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, no lo veamos como posiblemente muchas veces lo hemos podido interpretar de una manera muy liviana, ¿verdad? Detrás de ello hay un trasfondo muy grande. Es decir, Dios nos ha dejado el encargo de ser antisépticos, de evitar la corrupción y de evitar la descomposición del pecado en las almas o en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Ser sal es algo de mucho valor. Ser sal es tener un ministerio, y posiblemente muchas personas a día de hoy nos escuchan como cristianos y dicen, bueno, pues yo también quiero tener un ministerio. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Fíjate, si es que Jesús te ha dicho que tú eres la sal de la tierra, ¿te parece poco? A mí, yo muchas veces digo, me parece poco ser la sal de la tierra, es decir, tener un encargo de parte de Dios de poder transmitir la palabra del reino de los cielos y poder, a su vez, influenciar en otras personas para que el pecado no siga gobernando y no siga estando involucrado en sus vidas. Bueno, está claro, ¿verdad? La obra es de Dios, pero tú y yo somos utilizados por el Señor. No usemos siempre, ¿verdad?, este pretexto o esta excusa de decir, bueno, pues yo no voy a convencer a nadie porque esto es algo que le toca hacer al Señor. Y es verdad, el Señor lo va a hacer, pero aquí nos está diciendo que el Señor lo va a hacer por medio de ti y que lo va a hacer por medio de mí. Hay una parte, ¿verdad?, en la carta de Judas que él mismo nos dice, aquellos que dudan, dice, convencerles. Y el convencimiento viene del Espíritu, pero el Señor convence por medio de sus hijos, o mejor dicho, por medio de la predicación expuesta por sus hijos, porque al Señor le ha agradado salvarnos por medio de la locura de la predicación. Y yo personalmente es el punto más claro que veía de cómo ser sal en el mundo. Bueno, puesto que es un encargo del reino de los cielos, y en el reino de los cielos tenemos una herramienta que es la palabra del Señor, es invirtiéndola, es utilizándola de la mejor manera, porque así es como vamos a poder ver fruto de parte de Dios. Así es como vas a ver que tu vida es útil en las manos del Señor. Y te digo una cosa, conforme vas creciendo te vas a dar cuenta de que no te vas a tener que esforzar mucho, y déjame que te explique. La sal no tiene que hacer nada para ser salada, porque la sal es salada. ¿Y sabes qué tienes que hacer entonces cuando ves que tu vida está quedando insípida, que a tu vida le está faltando algo? Bueno, seguramente es porque has descuidado tu relación con el Señor. Sí. Seguramente es porque has desviado tu mirada, es porque has enfriado esta comunión con el Señor. Y precisamente, ¿verdad?, me gustaba mucho Antonio como nos hacía esta exposición de en la presencia del Señor es donde somos salados. Entonces, busca ese lugar, busca la presencia del Señor y vas a encontrar un ministerio y vas a encontrar un propósito para tu vida que no te lo va a dar ningún hombre, simplemente te lo va a dar el reino de los cielos, Cristo Jesús. Y está claro, ¿no? Ahora quiero aclarar esta parte. En ello estamos sujetos a los hombres del Señor, porque Dios ha puesto un orden en la iglesia, pero todos ellos bajo el mismo encargo de ser sal. Incluso, como bien decía José, sujetos, ¿no?, unos a otros. Lo entendemos y pienso que esto forma parte de nuestro día a día. Y en este sujetarnos también vamos a encontrar muchos beneficios, nos vamos a ayudar también, ¿no? Claro. Y nos vamos a salar unos a otros en el sentido de también de ayudarnos en los errores, de preservarnos de ciertas caídas, no lo sé, todos los ejercicios que la verdad es que en la ayuda mutua son muy importantes. Y está en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, voy a leer el versículo 49 y 50, aunque lo hemos leído, pero ahí hay un contexto también que nos ayuda a ver esta parte. Dice, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Bueno, estamos hablando de vivir en esta manera, ¿no? Como hemos dicho.
Es curioso porque el versículo 38, estamos ya para concluir, en el contexto estamos en Marcos capítulo 9, dice que Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguían. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda hablar de mí, pues el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, esta situación, que es muy puntual y también queda un poquito de claridad, ¿no? En el sentido de que los discípulos de Jesús vieron hacer milagros a otros grupos de personas y parece que querían como prohibírselo o impedírselo, y Cristo Jesús le tuvo que aclarar: si están a nuestro favor, no están en nuestra contra. Entonces parece que en este momento ellos estaban sirviendo de tropiezo, como que querían parar de que este grupo de cristianos, de personas que habían tomado una decisión, siguieran evangelizando o salando la tierra, ¿no? Y después, claro, a continuación, ya desde el versículo 42, ahí nos está hablando un poco acerca de el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos míos. Es como que Cristo Jesús está diciendo a sus discípulos, le está advirtiendo y enseñando: no podéis servir de tropiezo, dejar que salen. El que tenga sal en su vida, que hable de las cosas del reino de Dios, porque va a traer bien a este mundo, va a traer bien al corazón del hombre que no conoce a Dios. Y de ahí es un poco que le pone en esta situación. Si somos tropiezos y paramos a los que estamos salando, dicen: mejor no sería atarnos esa piedra de molino, como conocemos este texto, y echarnos al fondo del mar. Pero después se está hablando acerca también yo creo que esto es una ayuda que también necesitamos, salarnos, ¿no? Los cristianos, entre los hermanos. Se está hablando de aquel que su ojo le sirva de tropiezo, su mano le sirva de tropiezo o su pie le sirva de tropiezo. Dice que, siguiendo el contexto, que lo corte, es mejor entrar sin pisco, manco o sin un pie que no entrar en el reino del cielo. Yo creo que, siguiendo un poquito el contexto, aquí es donde nos salamos, nos ayudamos. Hay ciertas áreas que en nuestra vida, por debilidad, por pecado, por error, por carencia, por descuido, por pereza, pues tantas cosas, ¿no? Tantas tentaciones que están ahí sobre nuestras vidas. Hay momentos que nos sentimos un poco que empieza a entrar la tentación y a tomar parte, ¿no? de algún área de nuestras vidas. Ahí es donde está este ejercicio. Yo creo que Jesucristo quería estimular también a sus discípulos a que hicieran este trabajo, a que pudieran radicar todo el pecado que un hermano, en este caso, pudiera empezar a tener, que cubriera con amor todos los errores. Y es muy curioso, ¿no? Y pienso que esto es muy importante, cubrir esos errores, ¿no? En la iglesia, entre nosotros como hermanos. Es tan solo el amor de Dios los que estamos haciendo este trabajo de salar. Somos los que vamos a estar llevando adelante también, en medio de la congregación y unos hacia los otros, nos vamos a estar también guardando, preservando de que el pecado no tome lugar en medio de una congregación, en medio de nuestras vidas. Ahí viene todo el consejo, toda la advertencia, todo lo que día a día practicamos y nos es tan necesario y es tan simbólico en este asunto, ¿no? Y en este contexto. Bueno, pues, ¿qué más añadir, verdad? La verdad que simplemente dar las gracias, ¿verdad?, a aquellas, o a Dios, por aquellas personas que precisamente hoy se dedican a esto, a seguir salando en medio de un mundo de corrupción. Estaba pensando, y la verdad que el mundo es grande, la corrupción es grande, y si algo hace falta es trabajadores a la mies, es decir, personas que se encarguen de ser sal en medio de un mundo lleno de corrupción. Sin mucho más, la verdad que el deseo es que Dios os bendiga y que hayáis salido edificados por medio de este espacio. Así que bueno, que Dios os bendiga y gracias por estar escuchándonos una vez más. Solo por Cristo y
a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la promesa